Durante la semana del 5 al 12 de marzo de 1939, 16.000 refugiados españoles llegaron en tren a la estación de Bogodón. Su destino era el campo de concentración de Setfún, situado a 7 kilómetros y al que eran trasladados a pie. En el año 2009, y mediante una suscripción pública, la estación fue adquirida por 150.000 euros. En ella se instaló el Centro de Investigación e Interpretación de la Memoria de España Republicana, presidida por José González. El centro está apoyado por una treintena de asociaciones memorialistas de ambos lados del Pirineo y se concibe como un espacio político pluralista y unitario al servicio de la investigación y difusión del combate internacional de los republicanos españoles contra el fascismo. Colectivos memorialistas de Aragón, Cataluña y Asturias, así como la Fundación Negrín y la Gavilla Verde, formaron parte desde 2009 de las labores de apoyo y animación del centro. Sí, entonces, Joaquín, llegasteis aquí, en este terreno, bueno, llegasteis aquí, sí, desde la estación andando por el camino que hemos traído. No, yo antes de llegar en este campo estuve ya en el campo de Argelés durante 15 días o 3 semanas, eso no lo puedo decir. Luego del campo de Argelés me trajeron al campo de Bram, al lado de Carcasona. Allí estuve 6 meses y luego en Causades, donde vivo, había un refugio de españoles y había mis cuñadas. Mis hermanos hacían la guerra y estaban en el campo de Vernet. Y como mis cuñadas estaban en Causades en el refugio, y había mujeres y niños, luego trasladaron a mis hermanos, que llegaron los 3, por la estación donde estábamos antes, y de allí lo trajeron aquí en el campo de Setfons. Mis cuñadas me reclamaron luego al mes de septiembre y vine del campo de Bram, vine al campo aquí en Setfons. ¿Que tenías entonces unos 14 años. 14 años. Y salí de aquí con 15, porque salí el día 20 de enero de 1940. Fue un judío que me sacó de aquí del campo, sí, que se llamaba Daniel Buqueró de Boligny. Es un nombre que no es muy judío, ¿eh? No. Y pregunté, se lo dije al alcalde de Setfons, digo, usted que conoce los judíos aquí de Montoana y todo eso, pregunte a ver si han conocido ese señor. Porque compró una pequeña propiedad al fin del departamento del Tarnigarone y fuimos mi hermano, mi cuñada, mi sobrino y yo en Saint-Maurent se llama. Y allí estuvimos, qué sé yo, un par de meses, cosas así. Un día llega la milicia francesa, cogieron a él, el Daniel, mi patrono, sí, su hermana y el querido de su hermana. Se los llevaron los 3 y nos quedamos, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino y yo, ahí sin patrono, sin dinero, sin nada. En el campo de Bram, ahí había, no me acuerdo, 10, 15 barracas, barbele como esto. 10, 15 barracas por letras, A, B, C, D, yo estaba en la... Que no podías ir de una a otra. Eso, no podías. No había ninguna comunicación, que aquí sí. Aquí podías ir por todas las barracas, tenías algún conocido, pues ibas de un lado a otro, estaba, bueno, aparte que estabas encerrado, pero podías circular, sí, que allá no. Y encima de estar encerrado dentro del campo, había también una cárcel, había algo, ¿qué? Dentro del campo. Coño, aún queda. Aunque porque era cemento armado. Sí. No se escapaban de ahí, ¿no? O sea, que los demás estaban en el campo encerrado, hicieron una cárcel dentro del campo, para castigar los que no eran un poquito rebeldes. Sí, la barraca era exactamente eso. Pero tiene 12 metros, aquí está, y 6 de ancho y 7 de altura. Pero las del campo tenían 45 metros y 47 de... Ahí tienen una foto, hicieron acostar 300 senegaleses para ver cuántos entraban en cada barraca. Pero no así, no así, como las sardinas. Como las sardinas. Cuando uno daba media vuelta, todos tenían que darse media vuelta. Sí. Así que la barraca tenían 45 y 47 metros de largo
la altura y la anchada es la misma. Cuando yo llegué, yo aquí ya no estaba así. Ya habían, a cada lado, habían hecho ya un tablao. Un suelo. Pero los primeros que llegaron durante meses dormían aquí. Yo, en el campo de Argelés, yo dormía en la arena. Y en el campo de Bram, igual que aquí. Ahí por el suelo. Y una vez me acuerdo, era el mes debía ser el mes de julio, una tormenta, joder, el tejado que no era así, no el tejado en el campo de Bram, era papier goudronné como antiapelsa. Madera. No, cartón piedra. Eso, joder, una pedrega de esas, joder, el tejado todo, la paja salía por la puerta. El número 34 es la barraca de la sarna. Contagiosos. Sí, los contagiosos. En el campo, los que tenían sarna. Y resulta que yo estaba, con mi hermano, el que quedaba, cuando llegué, estaba en la barraca 37. Y un día, el jefe de barraca dice, por la mañana vais a pasar una visita porque hacían compañías de trabajo. Pero nosotros no sabíamos dónde, y resulta que era ayúdame. Que los mandaban a la línea Maginot. Hacían justamente una compañía de trabajo para ir en la línea Maginot. ¿Han oído hablar de eso? Así que cuando entraron los alemanes, todos los que cogieron se los llevaron a Mauthausen. Y eso era, salió la compañía a fines de septiembre del campo, y pocos volvieron. Y resulta que cuando fuimos a pasar la visita, llegamos en la enfermería, que era en fin la enfermería, la barraca donde se pasaba la visita, y había un médico español y un médico francés. Y resulta que el médico español había hecho la guerra con mi hermano. Y cuando lleguemos, que fue nuestro turno, claro, se conocieron enseguida. Y dijo a mi hermano, dice, os voy a hacer un papel, y iréis en la barraca 34, que es la barraca de la sarna, y ahí nadie os dirá nada. Y así que esta barraca nos salvó a muchos. Sí. Este es tu padre. Sí. Y Joaquín está aquí. Sí. Y Marcos está aquí. Y este era un famoso pintor. Ponti. Y luego ya cuando saliste del campo... Cuando salí del campo, pues es el trabajar. Vale, el judío ese que me sacó a mí. Sí, y ya a trabajar. Voy a trabajar. Que tenías a trabajar y duro. Y de baldes. Y de balde. Ah, sí. Sí, aquí también hubo esclavitud. Porque cuando Francia declara la guerra el 3 de septiembre del 39, van a movilizar. Claro. Se van todos los franceses, se van a la frontera alemana. Y no hacen nada. O sea, que aquí se llama la drôle de guerre. Porque en septiembre están los trigos, está la uva, están los frutos. Teníamos que trabajar por lo que nos querían dar. No trabajábamos por un sueldo. Trabajábamos y nos daban lo que querían comer y lo que querían. Como faltaba mano de obra. Y fueron un tiempo, las compañías de trabajadores fueron eso. Mi padre vino aquí, luego se los llevaron a Toulouse. La pólvora, para hacer pólvora en Toulouse. Y muchos así fueron a la línea Maginot, los primeros, que luego cuando ya los alemanes dan la vuelta a la línea Maginot, los cogen y se los llevan a Mauthausen, que también eso, como Serrano Suñer dice, eso no los conocemos, son apátrides, y una apátride para un nazi, el triángulo azul y el campo de Mauthausen. ¿Cuántos años tenemos de diferencia? Yo haré 88 el mes de noviembre, dentro de 2 meses. 83 y medio. Bueno, sí, tenemos 4 años y vivimos las mismas cosas, sino que yo en vez de ir a un campo de concentración, fui a un refugio. Eso fue también una catástrofe. Cuando esos españoles entran, miles de españoles, la primera cosa que hacen es separar a las familias. Los hombres de un lado, eso lo ha vivido Julio. Y las mujeres. Y claro, cuando ves tú los periódicos de esa época, hojas y hojas y hojas, fulano de tal busca a su hermano, fulano de tal busca a su padre, fulano de tal... Es de familia española y han vivido las mismas cosas. Mi padre estaba luego aquí, Porque tú perdiste a tu madre. Yo perdí a mi madre en el pueblo antes de marchar en un bombardeo, en Manresa.
Y la encontré, al mes de julio pasó clandestinamente la frontera. Y entonces la vi el tiempo que me diera un beso y los gendarmes se la llevaron a la prisión de Dios. Sí, este señor era de Valderrobres, Salvador Benítez, el loco del Matarraña. Todos los años se vestía así. Y este señor pasó por Causades también. El niño ese, El niño ese vive. Está en Madrid. Sí, está Vive en Madrid. Vive en Madrid, sí. Que aquí fue también un campo donde recogían del lot alrededor, se traían los judíos aquí luego para llevárselos a los campos. Pero no salieron de la estación de Borredón. La estación de Borredón sirvió típicamente para la llegada de los españoles. Y no llegaron tampoco en vagones de bestias, llegaron en vagones de viajeros, de tercera. Y cuando llegaron todos aquí, pues no tenían dónde abrigar y algunos se metían en el cementerio, hasta abrían las tumbas, sacaban los ataúdes y se metían dentro para abrigarse de la lluvia, del frío. En fin, eran condiciones muy malas. Los que llegaron aquí ya venían de los otros campos. A medida que los campos estaban llenos, Sí. venían aquí. Así que esos, los de aquí, sufrieron dos veces. La entrada en el primer campo, y la segunda aquí, en este terreno. Cuando entramos en Argerés, allí era la playa, ahí no había nada. El techo agua y arena. era el cielo y la Y arena, hacíamos zanjas, Para protegeros. sí, sí, pero no muy hondas porque llegaba el agua. así, Claro. porque Se si no el metían agua del tres. mar subía. Sí. Así Se que metían tres, una manta y por la mañana salía la la manta manta de tiesa negrín que y aún la traje yo en muchos Causades, la muertos. manta de negrín, que me hicieron un pantalón con la manta de negrín. Aquella manta me siguió a mí todo el camino. En el campo de Argelés, que quería yo morir allí, cogí la, ¿cómo se llama eso? Bebiendo el agua del mar, que ahí no había nada, ni a comer ni nada. Que menos mal que habíamos, antes de pasar la frontera, encontremos un sitio que el ejército había abandonado, y encontremos botes de leche condensada y eso, y llené un macuto yo. Si no me moría de hambre yo ahí en Argelés. Y cogí la disentería, ¿cómo se llama eso? La disentería. disentería igual. Cagaletes, Sí, sí, no sí, sé sí, cómo sí. se llama. Diarreas. La Diarreas. diarrea. Sí. Creía morirme yo allí, no creía yo salir de ahí vivo. En mi pueblo vivíamos en colectividad. Sí. Y cuando lleguemos en un pueblo que se llama Rabós, ahí al lado de Figueras, ahí nos separaron. Cogieron las mujeres y los niños, a mí no me consideraron como un niño, me consideraron como un hombre ya. Ah. Y a mi madre y a otras mujeres y los niños se los llevaron con un camión y pasaron la frontera, pero creíamos que llegar a Francia que nos íbamos a encontrar enseguida. Y resulta que yo a mi madre ya no lo he visto nunca más ya. Y yo me quedé en el campo solo.